Bien, quería subir este video casi al final del día para ver un poco las reacciones que se fueron dando a lo largo de las redes sociales, tanto en las distintas plataformas como en los medios, como en los periodistas, como también los distintos dirigentes de cada ámbito y también lo que fue la marcha de hoy en día que se llevó a cabo allá en el Congreso. Lo subo al final del día porque quería ver todo este tipo de reacciones y también porque es la primera vez que asume un gobierno en el que sus principales dirigentes no convalidan o no están de acuerdo con esta parte de la historia que se viene contando sistemáticamente durante los últimos 21 años específicamente, ¿no? Entonces es importante, ¿no?, ver cómo la gente reaccionó. Es impresionante desde el punto de vista, vamos a decirlo de alguna manera, histórico, revisionista. A ver, yo separé, la verdad que para hacerlo en resumidas cuentas, separé todo esto en tres grupos, ¿no? Están los que hoy fueron a la marcha, los que adhieren a las signas Memoria, Verdad y Justicia, a los que dicen que fueron 30.000 los desaparecidos, a los que a rajatabla inclusive defienden a los guerrilleros de las organizaciones armadas en aquellos tiempos. Está en ese grupo, ¿no? El grupo más concentrado, el grupo que vino predominando y vino de cierta manera contando la historia en los últimos 20 años. Y después está el grupo del medio, el que denomino, vamos a decirle, institucionalista, ¿no? Ese grupo que es como políticamente correcto, ¿viste? No adhiere ni uno ni de otro. Son los que te dicen, bueno, acá lo importante es que no hay que cortar la democracia. Lo más importante es prevalecer en democracia y que ningún grupo ni ninguna fuerza tome el Estado por las armas, ni de uno ni de otro, que hubo tanto terrorismo de Estado como terrorismo subversivo. Ese grupo más, digamos, políticamente correcto, como lo dije. Y después está el otro grupo, que es el grupo que yo en lo personal creo que es el que más está creciendo, porque en tiempos anteriores era un grupo muy reducido, era un grupo en donde solo se llevaba a cabo por personas que de cierta manera, de indirecta o indirectamente, habían sufrido los ataques de las organizaciones armadas o lo que ellos denominan la política de venganza que ha llevado sistemáticamente el kirchnerismo durante los últimos 20 años con el cambio de historia, los juicios a los militares, etcétera, etcétera, ¿no? Son los que no adhieren obviamente a la teoría de los dos demonios. El grupo del medio sí, algunos adhieren a la teoría de los dos demonios, son los que usualmente adhieren a esa teoría, los que dicen que hubo tanto organizaciones armadas que combatieron y tanto militares que combatieron y que los dos eran extremos y que los dos eran malos. Este grupo dice que no, que fue una guerra, que no hubo una teoría de los dos demonios, que fue una guerra y las Fuerzas Armadas reaccionaron a lo que las organizaciones armadas se le plantaron o le plantearon a los militares, ¿no? Y el otro grupo extremo tampoco adhiere a la teoría de los dos demonios porque dicen lisa y llanamente que fue un terrorismo de Estado, que se llevaron la vida de 30.000 compañeros desaparecidos y que los demonios eran ellos, ¿sí? Que ellos torturaron, masacraron y mataron un montón de gente. En cierta medida todos tienen un poco de verdad. Esa es la realidad. Vamos a hacer tratar de ser lo más objetivamente posible porque todos tienen un poco de verdad. Lo que sí es verdad es que durante los últimos 21 años se estuvo contando solo una parte de la historia y encima esa parte de la historia se contaba para obtener ciertos recursos, ya sea económicos, ciertos recursos, ciertos privilegios en algunos sectores del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que es la primera vez que pasa que en un 24 de marzo ya no es mayoritario este grupo, sino que este grupo se está ya componiendo por personas que no son hijos de militares, no son familiares directos ni indirectos de militares, tampoco lo son de personas que han sufrido el terrorismo, es decir, de víctimas del terrorismo, no son familiares ni tampoco tienen alguna relación de cercanía, ¿no?, de amigos o de algo, sino que gracias a la tecnología
ellos mismos se pudieron formar e informar sobre esta época. ¿Qué es lo que pasaba? Yo, lo personal, me puedo equivocar, creo que el grupo del medio, el grupo, digamos, institucionalista, es un grupo que, primero, como dije antes, trata de ser lo más políticamente correcto posible, pero también es un grupo que ha sido educado con los gobiernos, ha sido educado con los profesores, ha sido educado con una sola parte de la historia, ha sido educado, pero porque no le quedaba otra, o sea, es decir, quizás este grupo cuando fue a las universidades, cuando fue a los colegios, tenían lo que le decía el profesor y lo que veía el manual y lo que podía encontrar en alguna biblioteca si tenía ganas de informarse, ¿no? Entonces este grupo quedó como institucionalista y por el otro... Y este grupo, que yo creo que es un grupo que se está formando mediante el revisionismo que puede encontrar en las redes sociales, que eso no quita que no sea cierto, porque muchas de las cosas que se están informando y formando son videos y documentos reales, legales, sobre lo que pasaba realmente en los 70. Entonces, y va encontrando cosas que no son así o que cuando fueron educados le dijeron que eran de una manera, pero cuando ellos se pusieron a investigar, hoy en día que con un clic lo haces, no eran de esa manera. Entonces genera este conflicto de decir, bueno, ¿qué está pasando acá, no? Bueno, con respecto a estos tres grupos, yo lo personal, en este 24 de marzo se vio muy acrecentado y creo que se va a seguir acrecentando con las nuevas generaciones este grupo, el grupo que está diciendo, mirá, escúchame, acá los militares, las cosas no arrancaron un 24 de marzo. ¿Sí? Las cosas no arrancaron un 24 de marzo y arrancaron mucho antes. Entonces, se está teniendo otra visión de la historia, se está teniendo un revisionismo que en cierta medida muchos lo catalogan como negacionismo por esta idea de negar lo que realmente pasó, pero yo en lo personal no creo que se esté negando nada, sino que se está contando otra parte de la historia que no se contó y que al contarla perjudica muchos intereses de el sector, digamos, que aboga por que fue un terrorismo de Estado, fueron 30.000 desaparecidos, etcétera, etcétera. Entonces, yo en lo personal creo que no se ha logrado, creo que el tema de los 70 ha sido un tema que no, a los pasos, cuanto más pasa el tiempo, más acrecienta. Es decir, cuanto más pasa el tiempo, no son como los otros problemas que cuanto más pasa el tiempo la herida se cierra y se llegan a consensos, se llegan a concordias, se llegan a diálogos, sino este tema cada vez que pasa el tiempo más se abre la herida y más son los polos opuestos que se van yendo más al extremo. Y con irme al extremo no quiero decir que están diciendo cosas que no son, sino que al irse al extremo que cada vez están más separados de llegar a una concordia. Yo como joven quizás puedo decir que el momento más cerca fue cuando Menem indultó tanto a los militares como a los guerrilleros de las organizaciones armadas. Creo que ese fue el momento más cerca y que para mí, mirándolo como hoy, ojo, porque otra cosa, y esto va para la gente, la institucionalista, ¿no? La gente que dice, no, bueno, pero la democracia es algo supremo, que sí, en cierta medida es cierto, pero hay que tratar de entender las cosas en su momento. Ejemplo, con los valores y los principios de hoy en día, todos vamos a estar todos vamos a estar de acuerdo que la esclavitud era algo malo y que no se tenía que haber llevado nunca, pero hay que tratar de entender el contexto de aquella época, de por qué se veía como algo bueno. Y con los ojos de hoy en día, obviamente repudiarlo, pero tratar de entender, cuando uno ve, yo no soy estudiante de historia, pero cuando uno estudia la historia o lee ciertas partes de la historia, tiene que tratar de sumergirse al contexto en donde en lo que está leyendo. Bueno, esto lo digo porque se dice que bueno, la democracia es un valor supremo, que eso sí es verdad, pero acuérdense que durante el siglo XX Argentina las Fuerzas Armadas eran vistas como una institución más de la política, era una institución más, era un partido político, vamos a decirlo de alguna manera, pero que de alguna manera u otra la sociedad veía como orden, ¿no? Como, bueno,
traigan a los militares porque estos gobiernos democráticos están haciendo desastre, ¿no? No por nada, casi la cantidad de años que tuvo el peronismo en el poder, estuvo casi un poquito menos los militares. Entonces hay que entenderlo como una manera... hay que entender que los gobiernos militares asumían el poder, esto desde mi punto de vista, ¿no? Como para una cuestión de poner orden en ciertas áreas que la democracia no podía. Igualmente en Argentina en el siglo XX muy pocas elecciones fueron realmente democráticas. Estuvo marcado por golpes de Estado y también estuvo marcado por elecciones en cierta medida fraudulentas, y en otras elecciones en lo que algunos dirigentes no podían presentarse a elecciones. Entonces es como todo es muy criticable, todo es muy agarrado por las puntas, pero lo que sí hay que entender es que hay que tratar de mirar la historia con los ojos de aquel momento, ¿no? Y después, bueno, cada uno sacará su propia conclusión, y el que quiera decir, bueno, no hay que, el golpe de Estado está mal en cualquier punto de vista, bueno, ahí ya tendrá su punto de vista, ¿no? Pero hay que tratar de mirar la historia con los ojos, ¿no? Y el contexto de aquel entonces, ¿no? Y esto lo digo porque se está demostrando que hay una parte de la historia que ha sido ocultada durante muchos años, y que es cierta esa parte de la historia. No es que es una falsedad, es mentira, quizás algún que otro mentirá de alguna manera, pero se mintió mucho durante estos 21 años de lo que fue el 24 de marzo. Es decir, ya el hecho de explicar, alguien que quiera llegar a una concordia realmente en serio y que piensa contar la historia a partir de una fecha en específico, de ahí en adelante, como que de atrás no hubo nada, es totalmente un poco falta de honestidad de la persona, ¿no? Igualmente este es un problema que desde que se volvió de la democracia, desde el 83 en adelante, en cierta medida ha ido empeorando, como dije anteriormente, y creo que la mejor concordia donde se pudo haber llegado fue cuando Menem los indultó, pero yo lo miro con los ojos de hoy en día, lo que estaba diciendo antes que me perdí, que ahora vuelvo con eso, de que yo quizás hoy día, bueno, para mí lo más concordia y lo más para sanar la herida o achicarlo lo más posible es indultar tanto a los militares como a los guerrilleros, ¿no? Pero en esa época quizás alguien me hubiera dicho, no, a una víctima del terrorismo que tuvo como pérdida un hijo, tuvo pérdida una madre, un padre, me va a decir, no, yo no quiero que indulten a los jefes de las organizaciones que mataron a mi hijo. Y tiene razón, como los otros dirán, no, yo no quiero que indulten a mi hijo que hoy en día sigue, a los militares que hoy en día mi hijo sigue desaparecido. Y tiene razón. Entonces, yo creo que con los ojos de hoy en día, es decir, para mí estuvo bien que indulten a los dos, pero con los ojos de aquella época quizás ya tampoco hubiera estado de acuerdo. Entonces es muy difícil llegar a una concordia sobre el tema de los 70, cuando no hay voluntades de ninguna de las dos partes. Pero, ojo, perdón, me retiro de dicho, yo sé de primera mano que hay voluntades de un sector muy grande de que quiere que esto se cierre de una manera, pero creo que hay otro sector que no quiere que se llegue porque se van a dar cuenta que en muchas aristas estaban mintiendo. ¿Qué quiero decir con esto? De que el sector que fue más perjudicial en los últimos 20 años, que inclusive lo han ocultado, fue el de las víctimas del terrorismo, ¿no? Ese sector que hoy en día yo creo que, porque hablé con algunas personas, creo que quieren llegar a una concordia, ¿sí? Inclusive los militares quieren llegar a una concordia. Hoy en día hay militares que están presos en penales sin ninguna sentencia, totalmente ilegal, o sea, de cualquier punto de vista jurídico. Y creo que lo que pasa es que si se llega a una concordia, depende qué tipo de concordia sea, están diciendo, bueno, la verdad que sí, hicimos mucho, de este sector van a decir, bueno, hicimos las cosas muy mal, mentimos en algunas cosas, y usamos la venganza, y usamos el Estado como aparato de venganza y financiamiento económico. Creo que igual eso ya lo sabe mucha gente, pero que de ahí a que las mismas instituciones digan que sí, de una manera indirecta, al aceptar eso, lo están como mostrando a
a la población argentina, ¿no? Igualmente yo creo que cada 24 de marzo que pasa, a partir de este 24 de marzo, cada 24 de marzo, la tecnología vino para quedarse y para acrecentarse y cada vez son más los casos de personas que critican esta parte de la historia, cada vez hay más son los casos de las personas que ponen en duda. Hay algo que me pasó que todos los 24 de marzo anteriores de hasta ahora, inclusive no, hasta el año pasado, hasta el 2023, lo que me ha pasado mucho es que muchos familiares y muchos amigos que no estaban metidos en política y no tenían nada que ver y cada uno en su mundo, pero los 24 de marzo como que publicaban Verdad, Memoria y Justicia, compartían algo que subía el gobierno, no fueron 30, fueron 30.000 y todo eso. Creo que este primer 24 de marzo es que veo muy pocas publicaciones de gente que no está metida en la política que comparte eso, ¿sí? Porque ellos mismos mediante las redes sociales vieron que no era tan así. Entonces yo creo que tarde o temprano se va a llegar a una concordia, iba a decir lamentablemente en el sentido de que se tiene que hacer más antes, más temprano que tarde, porque ya hay muchos personajes que padecieron esos años que ya se están muriendo. Por ejemplo, el caso de Mavi Picón, el caso de Guillermo Viola, si no me equivoco, que murió en Tucumán en el año 74, que a la vez mataron a la hija de 3 años, y la esposa salió viva y la hermana mayor también salió viva. Y hoy la hermana mayor es la única viva que queda en ese caso y todavía no tiene reparación histórica ni reconocimiento por parte del Estado y ya se le murió la mamá. Así un montón de casos. Los militares que hoy en día están presos, hay muchos militares que hoy en día están presos, pero no tienen nada que ver a lo que pasó en los 70. Algunos militares tenían 18 años, o sea, eran un simple policía y lo han metido preso por el simple hecho de pertenecer a cierta fuerza. Así hay un montón de casos, pero... y del lado de los guerrilleros también, porque por ejemplo Roberto Perdía murió hace poco, hace 2 semanas murió. Y así Mario Firmenich ya debe tener más de 80 años, está ahí, o debe tener 85, no sé cuánto debe tener, 80 por ahí. Entonces creo que estaría bueno que se llegue a una concordia lo antes posible, por el simple hecho de que se necesita llegar a una concordia para comentar realmente lo que pasó y que las nuevas generaciones no estén con este tema y que no pierdan tiempo en decir si fueron o no 30.000 o esas discusiones. Creo que de esas discusiones sin sentido que no llevan al lado, pero claro, este lado me va a decir, bueno, pero no es lo mismo decir que murieron 8.000 que murieron 30.000. No, obvio que no es lo mismo porque en ese lapso se robaron un montón de plata del Estado, pero bueno. No me quiero alargar más en este video, yo lo quería hacer como una reflexión. Yo tengo mi postura, mi pensamiento, traté de reflexionar lo más posible para llegar a una cierta, para ver cómo se puede llegar a una cierta concordia en este tema, porque es un tema, creo que es el tema más delicado, ¿sí? Es el tema más delicado en la historia argentina, pero toca muchos intereses. Toca muchísimos intereses, es la bandera de cierto partido político, es la que le dio legitimidad durante muchos años y es en la que muchos años le ha dado la fuerza para tomar un montón de medidas que no vienen al caso en el video, pero bueno, espero que en algún momento se llegue a la concordia, que creo que el grupo más que ha contado la historia durante los últimos 20 años se digne a sentarse y decir... cerremos esta grieta de alguna manera y miremos para adelante porque es lo que corresponde, ¿no? Bueno, este era mi simple pensamiento después de lo que estuve viendo hoy. No es algo wow, porque esto no está guionado, no está nada, es algo así que se me ocurrió y que lo tenía que decir porque, bueno, es un 24 de marzo distinto al de todos los años. Todos los años era todo lo mismo. Este 24 de marzo fue realmente distinto y, bueno, un simple pensamiento. Así que, bueno, suscríbanse, denle like, compártanlo si están de acuerdo y si no están de acuerdo, bueno, coméntenme qué piensan ustedes y que si están de acuerdo o no en llegar a una concordia sobre esto. Y cualquier cosa que dije en el video que estén o no de acuerdo, déjenlo en la casilla de comentarios.